Silksong es un juego. Yeah, a seguir viciando. Me gustan muchísimo los Metroidvania y siento que no juego tantos como debería. Son juegos con mucha exploración, plataformeo más o menos exigente, jefes muy técnicos, y quizá por eso cuando probé Hollow Knight por primera vez, me pareció uno más. Muy bueno, excelente incluso, pero pocas novedades traía bajo la capa el Caballero Hueco y, sinceramente, Metroid Fusion me parece infinitas veces mejor. No lo he jugado en los últimos 15 años y la cosa no va a cambiar pronto. Sigue sin ser de mis juegos favoritos, pero hace no mucho me descubrí recomendándoselo a una amiga como el juego perfecto para alguien que no ha jugado nunca. Con controles muy básicos, habilidades comprensibles, un sistema de potenciadores sencillo y funcional y, quizá lo más importante, una curva de dificultad ridículamente bien desarrollada, aun si los controles no son tan precisos como ciertas áreas podrían requerir. Que el juego y su narración vayan y vengan por momentos entre el confort y lo tétrico, sin duda ayuda también a hacerlo bastante noob-friendly. Y Silksong es todo lo contrario. Siendo honesto con vosotros, no sabía que el lanzamiento de Silksong me hacía tanta ilusión hasta que me descubrí mirando el reloj como un poseso el 4 de septiembre. Estuve actualizando Steam desde las 3:30 para poder instalarlo cuanto antes, y desde ese día he dejado de lado Dark Souls 3, Witcher 3, Expedition 33 y Lies of P porque solo me apetecía jugar Silksong. Llevo ya jugadas unas 70 horas a momento de grabar este vídeo. Yo también he retrasado contenido por la salida de Silksong. Y aunque me pasé el primer fin de semana diciendo a mí mismo que Hollow Knight me gustaba más, hay que asumir la realidad. La amo. Porque sí, Silksong es difícil, sobre todo al inicio del juego, porque careces de muchas herramientas que van a resultar imprescindibles para poder manejar el ritmo frenético de los combates, pero está muy guapo. Y quiero que enmarques mis palabras cuando te digo que sí, Silksong tiene problemas de progresión. Esto se nota especialmente durante sus primeras horas de juego, que es donde más se siente como un DLC de Hollow Knight y no como un juego completo con identidad propia. Es verdad que ya nos va mostrando algunos cambios sutiles como la caída inclinada, la escalada de esquinas o un movimiento levemente más veloz que el del caballero, pero nada de esto evita que las peleas contra los jefes en este corto periodo se sientan más propias del midgame en el juego original y no batallas tempranas de un juego independiente. ¿Y es esto un problema? Personalmente creo que depende de cada uno. Si ya has jugado a Hollow Knight, probablemente va a encantarte que los jefes resulten exigentes y te obliguen a optimizar el uso de tus pocas herramientas desde el principio, pero si no, casi seguro que vas a notar que los picos y valles de dificultad en estas primeras horas no andan muy alejados, y de hecho, bastante más cercanos al pico. Esto en parte, aunque no completamente, se debe a la opacidad con la que Team Cherry ha optado por explicarte los controles del juego. Cosas como que la caída a 45 grados no es un ataque en 45, sino un movimiento descendente del joystick que te desplaza hacia donde Hornet está mirando. Parece un tecnicismo absurdo, pero produce una disonancia ojo-mano muy difícil de asimilar. Y que yo soy un poquito manco, las cosas como son. Y aun después de haber hecho tramos de parkour como solo un cretino haría, no hagáis esto en casa, me sigo confundiendo por momentos. Otra cosa en la que se puede notar cómo este inicio olía a DLC es, aparte de que el Valle Óseo se parece mucho estéticamente a los acantilados aulladores, en cómo el tutorial que en Hollow Knight bien podría llegar hasta Boca Sucia o hasta el falso caballero según opiniones, y he oído algún desahuciado decir que llega hasta Hornet. En Silksong dura lo que tardas en pasar el primer parkour y te estampas contra el primer boss. Por cierto, este soy yo mi primer try de madre musgo, y no te explica cómo golpear, cómo saltar. Que vamos, para ser honestos, Hollow Knight tampoco lo hace. Creo firmemente que Silksong tiene un tutorial más tortuoso que Hollow Knight, aunque creo que se debe en gran medida al choque entre expectativa y realidad. Los cambios en la jugabilidad, aunque puedan parecer tan sutiles al inicio como un cliffhanger o la carga en diagonal, van a condicionar el estilo de combate y de exploración de forma mayúscula. Algo que claramente el equipo Cereza pretendía desde un origen, dando a Hornet un escenario en el que la movilidad, pero sobre todo la verticalidad, lo es todo. Lo bien que puedas optimizar el pogo, el ataque en carrera e incluso la voltereta hacia atrás va a determinar tu ventana de tiempo mínima para golpear. De esta manera Silksong te permite elaborar estrategias complejas y arriesgadas con mucho beneficio potencial de una manera que era impensable en Hollow Knight. Es precisamente por la variedad de herramientas y el hincapié en la exploración, sin embargo, que en los primeros momentos de juego se sienten huérfanos o, por lo menos, como si todo el juego esperase que poseyésemos unas habilidades que aún no hemos encontrado. En mi caso personal, que no he soltado el gatillo derecho desde que tengo el sprint, ese es el punto clave en el que Silksong deja de ser verdaderamente Hollow Knight, pero al menos para mí, llega tarde. Es la primera habilidad de tejedora que conseguí y no la obtuve hasta casi la cuarta hora de juego, porque me entretuve en pasar la marcha del cazador sin dash, también te digo, pero aún así se siente tardío habida cuenta de que es una mecánica nuclear del juego. En Hollow Knight, aunque es más limitada, la capa de polilla se consigue en hora y poco.
Aunque esta divergencia ayuda un poquito a dimensionar la diferencia de magnitud entre un juego y el otro, no puedo evitar preguntarme si, teniendo en cuenta todo lo que hace esta habilidad, quizá debería haber estado dividida en dos. Conseguir la carrera antes y el dash más tarde tal vez habría sido una buena solución, o al menos una más satisfactoria para esas primeras horas. Entiendo que opines distinto y eso estaría bien, pero en lo que vamos a coincidir seguro es que el tutorial de Silksong es Hollow Knight y eso no está bien del todo. Al fin y al cabo, cuando acabas Hollow Knight ya cuentas con unas herramientas determinadas, te has acostumbrado a un tempo concreto y una animación de ataque en particular. Y aunque eso en un par de horas se te pasa, no está bien. Y aunque tarde o temprano acabarás acostumbrándote al Pogon diagonal de Hornet, ese cambio no se siente tan fluido como debería. Por otro lado, lo que seguramente no se te haya pasado tan rápido es la costumbre de curarte manteniendo pulsado el círculo, o de hacerlo en el suelo. Y es que, si bien la curación de Silksong me encanta, también me disgusta en la misma medida. Y no sé por qué lado decidirme, en realidad. Por una parte, encaja mucho más con el concepto de movimiento y verticalidad poder curarte en casi cualquier punto, hacerlo de golpe y que sea más caro. Por otro, siento que el riesgo-beneficio está desbalanceado. Enlazar seda no solo supone perderla sin curarte en caso de que recibas un golpe, sino también perder una o dos máscaras, haciendo que tengas que elegir entre curarte preventivamente o arriesgarte a morir mientras te curas, sobre todo en etapas tempranas del juego. Esto es algo que tiene sentido si lo piensas, pero también resulta un poco desentonado teniendo en cuenta que el juego invita a estrategias agresivas, muchas veces arriesgadas, que tienen una gran recompensa pero también van a salir mal alguna que otra vez. Así, si mides mal el dash, puede que golpees, pero vas a recibir daño. Si presionas el pogo muy pronto o muy tarde, la ventana de tiempo es generosa, pero no tanto. Recibes daño. Y si por medir mal una animación das un golpe de más, probablemente recibas daño. En realidad ya deberías estar acostumbrado a esto porque hasta cierto punto en Hollow Knight también sucede. Sin embargo, en Hollow Knight pierdes una única máscara por desliz la mayor parte del juego, quedando los daños duplicados para jefes extremadamente poderosos en el lore como Grimm, el Hollow Knight, el Destello, mientras que aquí chocarte contra una abeja, No que te golpee, chocarte. te hace 2 de daño. La dificultad en ese aspecto no me parece tan relevante porque si no lo haces con 5 tries, lo vas a hacer con 20. Los combates, aunque súper intensos y mentalmente exigentes, duran poco más de 1 minuto y medio y el backtracking en sprint, una vez conoces el entorno, es, a lo sumo, 30 segundos. Es posible que pierdas vida en ellos, pero no te están robando tanto tiempo. Lo que me parece irritante es que todos los jefes, independientemente de su presencia o poder, resten el mismo número de corazones con todas sus habilidades. Y sí, en este aspecto me parecería bien que hubiera ataques que quiten 1, pero también ataques que quiten 3. En realidad no sé si hay ataques de 3 o incluso 4, porque estoy haciendo 1000 secundarias y aún voy por la mierda esta. Pero ya en el acto 1 no tiene sentido que Viuda haga el mismo daño que la bestia campana. En términos de ajuste podría entenderse porque los patrones van siendo más dinámicos y exigentes, o incluso como que quitar 3 máscaras cuando tienes 5 o 6 es de putos locos. Pero con el mismo argumento que los ataques más contundentes pero fáciles de esquivar castiguen lo mismo que los que en el primer intento vas a comer sí o sí, me parece injusto. Y esto no es una queja por el daño, sino una crítica a su implementación. Los combates son fascinantes y el equilibrio entre riesgo y beneficio desde mi punto de vista no se ve apenas opacado por esto, pero sí juega un papel fundamental en un concepto que igual tiene nombre, pero que yo he decidido llamar propensión a la acumulación de errores. Porque, ¿cuántas veces te ha pasado que tras el primer golpe vas a recibir un segundo? O un tercero. Después de fallar una vez, es común que, por la razón que sea, Nervios o mala suerte, principalmente, encajes más golpes, a veces incluso 2 seguidos. Si sumas esto a que te puede pasar mientras te estás curando a 3 o 4 máscaras... Las asperezas que generan estos dos sistemas en conjunto personalmente no me parecen justificables y, aun entendiendo la parte de skill issue, el roce poco a poco va irritándome las pelotas. Una de las cosas que más me gustaba de Hollow Knight era que con sus más y sus menos siempre sabías qué te había matado o qué errores habías cometido. Y aunque no aliviaba por completo a la frustración, sí ayudaba a mejorar en un intento tras otro. No voy a hablar de los jefes con oleadas o las invocaciones, porque en este guión estaba terminado el 9 de septiembre y a base de cambiar cosas casi me he puesto en octubre. Pero no entender del todo por qué has perdido impide mejorar y hace que la estrategia óptima de algunos jefes, especialmente aquellos con hitboxes mal implementadas, que los hay, es pura fuerza bruta.
Repetir la misma estrategia una y otra vez hasta que la memoria muscular y el RNG se alinean, permitiendo superar un encuentro que ha cruzado esa fina línea entre desafiante y molesto, no es satisfactorio. Y creo que es importante poner un pin aquí también. Los jefes no necesitan nerfeos, sino ajustes de calidad de vida. Así, del mismo modo que la última jueza no va a pasar 18 horas dando vueltas a su incensario, esta mosca de mierda no debería invocar 8 bichos aleatorios a la vez. Porque Silksong es un juego en el que jugar a la defensiva resulta bastante estimulante, pero no hay defensa posible contra el azar. Pese a todo, la resiliencia, la paciencia y la capacidad de atención son claves para entender y superar encuentros que muchas veces parecen imposibles, pero con un poco de práctica o esperando a ver los patrones en vez de atacar como un desgraciado, la cual es mi estrategia favorita, por cierto, todo se vuelve mucho más asequible. Esto te permitirá dejar de comerte golpes por papanatas e incluso implementar acciones arriesgadas, como lanzar un hechizo en lugar de curarte, pero a no ser que tengas muy medidos los tiempos, no lo hagas. Por otro lado, la exploración está fete. Hay muchísimos secretos, algunos de ellos importantes de cara a la historia principal, y aunque he visto muchos streamers protestar por ello, no os preocupéis, vuestro papá va a ejercer de padre. La exploración de zonas secretas es increíblemente satisfactoria, e ir sin mirar el mapa mientras golpeas paredes con aspecto extraño a ver si suena la flauta resulta extremadamente divertido. Es cierto que una vez recibes pistas como el marcador de pulgas te puedes topar con caminos poco ortodoxos o poco intuitivos, pero seamos sinceros, ¿de verdad queríamos un juego predecible? Además de esto existe la mecánica de rastreo, con lo que algunas misiones nos llevarán a rincones ocultos como, sin ir más lejos, el cubil del cráneo tirano. El único problema de la exploración nuevamente es la salud. Hay zonas que no te quitan una, sino 2 máscaras e incluso te impiden curarte. ¿Qué es esto? ¿Por qué solo hay un banco en todas las aguas biliares? Y encima, para chuparte un jefe al final. Este mapa ejemplifica por completo cómo Team Cherry se ha pasado con la cocaína, porque aunque no hay ninguna tan estúpidamente complicada. Por cierto, hay un segundo banco siguiendo esta ruta, pero ya hay que ser desgraciado para hacerlo secreto. Sí hay muchas zonas de parkour delicadas en las que un error es fatal y además suelen estar cerca de jefes o enfrentamientos con masilla. Aunque de nuevo, esto es una putada la primera vez que haces la ruta, no las siguientes cuando empiezas a interiorizarla. Lo que sí resulta difícil de interiorizar es que algunos jefes invoquen mobs aleatorios, no en una posición aleatoria, que eso hasta cierto punto es lógico, sino que puedan aparecerte varios tipos distintos de enemigos en tiempos y lugares diferentes, pudiendo concatenar un suelo por el que no puedes caminar mientras esta puta mosca sobrevuela a la altura justa para que saltar sea un suicidio y al mismo tiempo, más arriba haya un mob volando hacia ti con aviesas intenciones. Sí, la mosca bestia es el boss más irritante con diferencia. Con las mismas, podríamos añadir que hay muchas batallas de horda en las que, oleada tras oleada, debes eliminar nuevas combinaciones de enemigos, y no parece que estén hechos para ser enfrentados a la vez. Un poco esa queja que tenía todo el mundo con los sacrodermos en Elden Ring. Solo que en esta ocasión, encerrados para que nuestras habilidades de movilidad no puedan salvarnos fácilmente. Con todo lo que digo, puede parecer que todo es culpa de los putos australianos, pero en muchas ocasiones también será culpa tuya, por cabezón. Y ya iba siendo hora de mencionar la exploración, porque llevo 10 minutazos hablando de molernos a palos y como el 70% del juego es corretear por pasillos y saltar entre plataformas mientras rebuscamos una nueva ruta, sea esta discernible a simple vista o no. Y siendo sinceros, esto me parece la parte más polémica del juego, porque los jefes hasta cierto punto siempre pueden acabar achacándose a un skill issue, pero los problemas reales no son los enfrentamientos, Tampoco el backtracking que te veo venir. sino el mapa. La exploración, aunque se siente espectacular, carece de ese carácter intuitivo que sí tenía Hollow Knight. Y es que donde Hollow Knight era accesible y sólido, Silksong es sutil, a veces demasiado. Por ejemplo, encontrarás algún que otro aro para clavar la aguja muy al inicio de tu aventura, pero esta habilidad no vas a obtenerla hasta bien entrados en el acto 2, con lo que es fácil de olvidar que está ahí. Si le sumas zonas como el Monte Fey, en que podría parecer que necesitas protección para soportar sus gélidas temperaturas, Que ya te digo yo que no hace falta. es bastante probable que muchas veces no sepas hacia dónde ir. Incluso si ya estás acostumbrado a marcar los caminos cegados en el mapa para más tarde, y sientas que, de una u otra forma, te has terminado por softbloquear. Y por mucho que me gusten, si estamos hablando del mapa, no podemos evitar mencionar que, quizá, hay demasiadas zonas o puertas secretas. Ya no hablo solo de los muros rompibles en lugares inesperados, sino las esquinas saltables en una pared cubierta de vegetación o agujeros a ras de agua en una esquina. Todo ello cosas que desde mi punto de vista no suman a la experiencia, sino que restan un poco. Que a mí me gustan los secretos como al que más,
pero que haya tantos me va a obligar a repasar todo el mapa golpeando paredes, suelo y techo para más tarde, si me falta algo, tener que mirar en una guía. No creo que sea una forma orgánica de alargar un juego y, desde mi punto de vista, si se siente artificioso, no es legítimo. Prefiero mil veces el sentimiento de ser un genio cuando encuentro una obviedad en Hollow Knight que ese vacío existencial en los callejones sin salida que, por otro lado, sobran un poco en Silksong. Y es que esa es otra, hay muchísimos callejones sin salida, mientras que las paredes destructibles y detalles secretos muchas veces están en zonas atestadas de contenido. Y hacemos otro ping aquí porque aún no he llegado al acto 3, así que de casualidad podría ser que alguna de estas zonas tenga sentido llegado a ese punto. Con todo, no puedo enfadarme si un trío de hippies australianos quiere convertirse en la encarnación del barroco y toda su obra apesta a un horror vacuo y grotesco porque, seamos honestos, el juego es increíble y por 20 € habría que comprarlo al menos 4 veces. Y voy a sortear uno ahora. Entre todas las personas que escribáis cilantro en los comentarios, sortearé una copia digital en la plataforma que el ganador elija. 2 copias digitales si participáis más de 100 personas. Y nada, sigamos con el vídeo que ya queda poquito. A nivel de historia y guión, Silksong es sencillo, aunque no confundas su sencillez con simplicidad. Hornet tiene voz y personalidad definida, sus relaciones se sienten reales y donde Hollow Knight hacía un esfuerzo para que nos sintiésemos incómodamente ajenos a la sociedad, Silksong quiere que seamos uno con nuestros vecinos. Porque nuestra aventura es una odisea adolescente de venganza con una protagonista intensa e infantil creada para molar. Pero también es la historia de Sherma, de Chakra y de un pozal de secundarios más cargadísimos de carisma. También de villanos complejos que merecen ser entendidos en todas sus dimensiones y admirados en lo sutil de sus matices. No lo jugaría solo por esto, pero creo que es un claro punto a favor de darle una oportunidad si es que, por alguna extraña razón, aún tenías dudas. Ah, por cierto, y si notas que no he hablado del problema con la economía, es porque Silksong es una crítica feroz al capitalismo y a la clientelización de las instituciones religiosas. No me gusta grindear para conseguir rosarios, pero más lógico que esto... Y ahora sí que sí, Silksong es más que Hollow Knight. Es más grande, más ágil, más vertical, más desafiante y en general, más mejor. Pero también es más opaco, más injusto, más frustrante y en general, más peor. Un juego igual pero diferente, capaz de brillar con luz propia que nunca tuvo el Caballero Hueco, pero a veces tan intensa que llega a resultar cegadora. Merece la pena una y mil veces por su gameplay extraordinario, su ambientación única y un apartado artístico fascinante. Es más y mejor, y las pocas veces que es peor, sigue resultando apabullante. Una obra maestra que quizá no sea perfecta, pero sin duda ha encontrado su propia voz.